El descubrimiento de América llevó a miles de personas a embarcarse rumbo a ese nuevo mundo en busca de riquezas, prosperidad y, en definitiva, un nuevo comienzo. España, Inglaterra, Francia y Holanda fueron las principales potencias que se disputaron el dominio del nuevo continente, y para hacerlo guerrearon entre ellos o contra los nativos, se labraron alianzas y pactos, pero los conflictos que se fraguaban en Europa les persiguieron allende el mar. Fue entre esos conflictos y el abandono virtual de ciertos lugares donde los piratas vieron una oportunidad de florecer. En el Caribe surgió un grupo de curtidos marinos conocidos como bucaneros. Su nombre deriva de la palabra francesa boucanier, que deriva a su vez del bucán, un tipo de parrilla al aire libre que utilizaban los nativos caribes para ahumar carne. Los bucaneros hacían lo mismo, cazaban cerdos salvajes en la isla de la Española y ahumaban la carne para vendérsela a los marineros. Estos aguerridos hombres pronto serían contratados por Inglaterra para combatir a los españoles. Gracias a estos bucaneros, los ingleses se hicieron con el control de Jamaica. Sin embargo, llegaron para quedarse y empezaron a usar la isla como base de operaciones para predar a los barcos españoles. Hay que tener en cuenta que los bucaneros no se consideraban a sí mismos piratas per se, más bien eran corsarios al servicio de la corona inglesa, pero como ya dije en su momento, la línea que separa a un pirata de un corsario es muy fina. En perspectiva de los reyes de entonces, se podría decir que mis piratas son corsarios, tus corsarios son piratas. Todo depende del punto de vista en cuestión. Por ejemplo, Francis Drake era un corsario al servicio de la corona de Inglaterra, sin embargo aquí en España es considerado como un vulgar pirata. Curiosamente, la reina Isabel de Inglaterra le llamaba mi pirata, así que tal vez ese término no sea tan ofensivo en la pérfida Albión. En cualquier caso, muy a pesar de los bucaneros, su nombre acabó popularizándose y sirvió para definir a todos los piratas que operaban en el mar Caribe, independientemente de su lealtad. También se empleó el término filibusteros, pero ese se utilizaba más para aquellos piratas que no se alejaban mucho de la costa y que las bordeaban y saqueaban las localidades costeras cercanas a sus guaridas. De entre los corsarios que surcaron el Caribe en el siglo XVII, uno de los más famosos fue el capitán Henry Morgan. Este corsario galés se hizo especialmente famoso por el saqueo de la colonia española de Panamá. Cuando los españoles fueron a contraatacarle, Morgan formó un escudo humano con sacerdotes, mujeres y el alcalde, ganándose así su reputación de hombre cruel. Esto, como no, indignó profundamente a España, ya que para más Henry se realizó en época de paz. Y no creéis que Inglaterra tomó muchas represalias, no. Se limitaron con condenar a Morgan a una suerte de arresto domiciliario y más en la teoría que en la práctica, ya que el tipo podía ir a donde le diera la gana cuando le daba la gana. Es más, con el paso de los años, Henry Morgan, en vez de pagar por sus crímenes, acabó siendo nombrado Lord y gobernador de Jamaica. Murió en 1688 en la misma isla y tuvo un funeral de estado con todos los honores. Es más, se le dio la amnistía a todos sus hombres para que pudieran asistir a dicho evento. En Inglaterra este hombre es considerado como un héroe nacional, mientras que en España es despreciado, y con razón, como cualquier otro pirata sanguinario. Pero Morgan no es ni de lejos el pirata con más fama de sanguinario en el Caribe. Hubo otro que se ganó la fama por sus atrocidades, y en este caso no era inglés, sino francés. Jean-David No, más conocido como François l'Olonnais, fue un bucanero francés de mediados del siglo XVII. La mayoría de sus ataques fueron dirigidos contra los españoles, a los cuales, según cuentan, profesaba un profundo odio. Sus tácticas con los prisioneros seguían la misma estrategia terrorífica. Los interrogaba, los torturaba y elegía alguno que sirviera de ejemplo a los demás. Debido a sus sádicos excesos, fue un personaje temido y odiado en todo el Caribe español. La reputación de François l'Olonnais no era para nada exagerada. Junto con su compañero, el bucanero vasco labortano Michel Echeverría, o Michel de Basque, como era conocido, se lanzó al asalto de la ciudad española de Maracaibo. Tras tomar el castillo de San Carlos en menos de 3 horas, partió hacia la ciudad con intención de saquearla, aunque la encontró prácticamente vacía. Él y sus hombres lograron obtener un botín de unos 20.000 reales y capturaron a 20 prisioneros, los cuales fueron torturados cruelmente. L'Olonnais provocó una verdadera escabechina. Las iglesias fueron quemadas y todos los barcos enemigos destruidos. Testigo de todo esto fue el médico de a bordo de la tripulación de l'Olonnais, Alexandre Olivier Chemelin, que en su libro Piratas de las Américas lo relató de la siguiente manera. Yo asistí a una escena que en verdad me dejó estremecido de terror. En los primeros momentos del saqueo, habiendo hecho un prisionero, el Olonés le exigió que condujera a sus hombres a aquellos lugares donde hubiera mayores riquezas, porque su afán de apoderarse de ellas era muy grande. Pero el prisionero era muy bravo y se negó. El Olonés lo amenazó con someterlo a crueles tormentos, pero aún así el prisionero siguió resistiéndose.
Entonces, el olonés ordenó que lo amarraran a un árbol, y cuando sus hombres se hubieron apresurado a cumplir esta orden, él de un tirón separó del pecho del prisionero su casaca y luego extrajo su cuchillo, y le asentó un descomunal tajo que le desgarró la carne. La sangre brotó enseguida, pero eso no conmovió al olonés. Con la ferocidad que le daba su odio a los españoles, introdujo la mano en la herida del prisionero y le arrancó el corazón, que ofreció a uno de sus propios hombres. Este se lo comió crudo, con la carne aún palpitante. Tras numerosos asaltos por Centroamérica, el barco de Jeannot naufragó siendo imposible volverlo a llevar a flote. Con su tripulación hambrienta y defendiéndose de los indios, lograron construir barcas y llegaron al río San Juan, que les abrió camino hacia el lago Nicaragua. Pero una vez allí, los indios y los españoles les obligaron a retroceder. Continuaron hasta las costas del Golfo de Darién, habiendo bajado a tierra para encontrar víveres y agua potable. Un día fue sorprendido por nativos pertenecientes a la tribu Kuna, que practicaban el canibalismo. L'Olonnais y todos sus hombres fueron atacados. Solo uno de ellos logró salvarse de la lucha y escapar. Este superviviente describió cómo los indios lo despedazaron y descuartizaron, lo asaron y se lo comieron. Un final atroz, aunque merecido para un sádico como él. Con razón se dice que en el siglo XVII empezó la llamada Edad de Oro de la piratería. Son muchos los individuos que enarbolaron la bandera negra y decidieron hacer fortuna a expensas de las coronas europeas, y son más las leyendas que circulaban sobre ellos. Uno de los ejemplos más notables es el de Henry Avery, quien amasó una gran fortuna con la piratería y jamás fue capturado. Se cree que se retiró a disfrutar de su jubilación con las ganancias que obtuvo, y por esto sus contemporáneos le conocieron como el rey de los piratas. No, por favor, el chiste fácil no. Sobre Avery hay muchas leyendas, y algunos dicen que fue el fundador de la mítica Libertalia, aunque tampoco hay pruebas sobre ello. Sin embargo, sería otro pirata de finales del siglo el que crearía una leyenda en torno a sus tesoros enterrados. William Kidd fue un marino escocés contratado por el gobernador de Nueva York para atacar barcos franceses y para cazar a algunos de los piratas más famosos de su época, incluyendo a Thomas Tew. Sus patrones confiaban tanto en sus habilidades que incluso le proporcionaron un barco completamente equipado, el Adventure Galley, aunque Kidd pronto decidiría ir por libre. En 1696 atravesó el Atlántico con dirección al África Occidental, donde atacó un barco propiedad de la Compañía Británica de las Indias Orientales, varios barcos portugueses e incluso un buque de la Marina Británica. Por lo tanto, esa decisión de dedicarse a cazar piratas no le duró mucho, y se convirtió en uno. El capitán Kidd se ganó pronto una terrible reputación por su infinita crueldad. No solo torturaba a sus prisioneros, sino que una vez mató a un miembro de su propia tripulación tirándole un cubo de metal a la cabeza y rompiéndole el cráneo. Sin sufrir así el más mínimo remordimiento, Kidd llegó a afirmar que sus amistades en Inglaterra le garantizaban una absoluta inmunidad. Cuando llegó a Madagascar en 1698, ya había tenido que sofocar un motín en su propio buque. La Compañía Británica de las Indias Orientales supo de su paradero e intenciones y decidió declararle un pirata, momento en el que el capitán Kidd eligió para prender fuego a su barco y darse a la fuga. Intentó encontrar asilo en América, trató de llegar a un acuerdo con el gobernador de Boston, pero este ordenó su arresto inmediato. Kidd fue enviado de vuelta a Inglaterra, donde se defendió a la desesperada, acusando a aquellos que habían patrocinado sus primeras andanzas. Esta línea de defensa no fue a ninguna parte y fue sentenciado a morir en la horca en Londres el 23 de mayo de 1701. Como dato curioso, hay que decir que en el primer intento de ahorcar a Kidd, la soga se rompió, por lo tanto, el sheriff tuvo que volver a colgarle una segunda vez. Su cuerpo fue cubierto en alquitrán, encadenado y colgado a orillas del Támesis durante 20 años para que sirviera de ejemplo al resto de piratas. Hay una anécdota curiosa que involucra al que fue el contramaestre del capitán Kidd, el holandés Hendrik van der Helm. Van der Helm, al mando del navío Octavius, partió hacia China en una misión comercial donde obtuvo una pequeña fortuna comerciando. Pero a la hora de regresar a Inglaterra, en vez de atravesar el Estrecho de Magallanes o bordear el Cabo de Buena Esperanza, que era lo que se solía hacer, decidió perseguir gamusinos e intentar cobrar una recompensa de 20.000 libras por encontrar el Paso del Noroeste. Para el que no sepa lo que es el Paso del Noroeste, es esto. Pues bien, Van der Helm atravesó el estrecho de Bering, pero quedó atrapado en la banquisa en 1762. ¿Cómo se sabe esto? Porque se encontró a toda la tripulación congelada y al propio Van der Helm escribiendo en su cuaderno de bitácora en esa fecha. Pero lo curioso de esta historia es que se convierte enseguida en una historia de fantasmas, ya que en 1775 el buque ballenero Herald encontró el Octavius a la deriva por las costas de Groenlandia.
Allí se descubrió la historia de Vanderhel, y curiosamente esto convierte al Octavius en el primer y único velero que logró atravesar el paso del noroeste, y por lo tanto a Hendrik Vanderhel en el primer marino en haberlo atravesado. Aunque, claro, le costó 13 años y para aquel entonces toda la tripulación había muerto. Por si os lo estáis preguntando, Vanderhel no cobró la recompensa. Si es que estos ingleses son unos tacaños. Pero volviendo al Capitán Kidd, por lo que más se le conoce son por las historias de su tesoro enterrado. El tesoro enterrado del Capitán Kidd ha inspirado numerosas leyendas y sirvió a Robert Louis Stevenson para su novela La isla del tesoro. Sin embargo, solo se llegó a encontrar una parte de él en la isla Gardiner, que encontró el gobernador Belmont y envió a Londres como prueba incriminatoria contra el capitán. Si hay más partes del tesoro, eso es un misterio y no se han llegado a encontrar. Tal vez algún día se encuentren, tal vez no. Aunque por lo general se trataba de individuos violentos y sanguinarios, no todos los piratas eran sádicos desalmados como Jeannot, crueles cobardes como Morgan o tiranos desalmados como Kidd. Y el siguiente pirata es prueba de ello. Samuel Bellamy, originario de Devon, Inglaterra, era un joven que se alistó en la marina antes de emigrar a Cabo Cod en 1715. Tras oír que una flota española cargada de tesoros había naufragado cerca de Florida, partió en busca de fortuna. Eso quedó en agua de borrajas y fue cuando decidió cambiar el rumbo de su vida. Junto a unos compañeros se unió a la tripulación de Benjamin Hornigold a bordo del Marianne, convirtiéndose así en pirata. Sin embargo, muchos hombres quedaron descontentos con Hornigold por su reticencia a atacar navíos ingleses, por lo que votaron a Samuel como capitán sucesor de Hornigold. Samuel se ganó el apodo de Sam el Negro debido a su costumbre de amarrarse su melena con una bandana negra en vez de usar las pelucas que tanto estaban de moda entonces. A Bellamy le gustaba vestir bien y siempre iba armado con 4 pistolas y un sable. Era un genio estratega mandando barcos como señuelos para despistar al enemigo y atacarlo por sorpresa. Pero si por algo destacó, fue por su carácter generoso y benévolo. Nunca asesinaba a sus cautivos y les trataba con tanta consideración que muchos acababan por unirse a su tripulación. Es por eso que se ganó el apodo de El Príncipe de los Piratas. La carrera de Bellamy acabó de forma trágica cuando el barco que tenía entonces, el Whydah, se vio inmerso en una violenta tormenta cerca de Cabo Cod. El barco se zarandeó por los huracanados vientos, encalló en un banco de arena por la proa. Sus mástiles no tardaron en quebrarse bajo el impacto de las olas, que superaban los 10 metros de altura, y el barco terminó por irse a pique llevándose consigo a Bellamy y al resto de su tripulación. Solo hubo 2 supervivientes. Otro de sus navíos, el Mary Ann, naufragó esa misma noche. Los pocos supervivientes fueron juzgados en Boston y 6 de ellos acabaron ahorcados. Vaya hombre, para un pirata realmente honorable que había, iba y muere por la furia de Poseidón. Samuel Bellamy es conocido, y no sin razón, como el Robin Hood de los mares, una especie de antihéroe. Fue un capitán sabio y justo que gobernó a su tripulación bajo normas aprobadas democráticamente. Bellamy afirmaba que la piratería ofrecía a hombres nacidos en la extrema pobreza una alternativa de escapar de ese círculo vicioso de miseria que en condiciones normales era imposible salir de él. Samuel Bellamy no defraudó la confianza de sus hombres y en su primer año como capitán logró asaltar con éxito 50 barcos. El inicio del siglo XVIII se vio marcado por la Guerra de Sucesión Española y con ella volvieron los actos de los corsarios. Cuando esta acabó, muchos marineros curtidos y veteranos se quedaron en paro y sin saber qué hacer, siguieron haciendo lo que mejor se les daba: navegar y saquear barcos, pero esta vez de forma independiente. El siglo XVIII fue testigo de las hazañas de los piratas más famosos de la historia, pero destacan aquellos que siguieron su propio sueño de libertad, lo que les llevó a fundar su propia república, en teoría siguiendo el ejemplo de la mítica Libertalia. Muy al estilo de los piratas moriscos de Salé, pero sin negocios de negreros, un grupo de piratas bajo el mando del capitán Benjamin Hornigold fundó la llamada República de los Piratas de Nassau. Nassau fue en su origen un asentamiento británico llamado Charlestown, que fue destruido por una flota franco-española en 1684. Los piratas acabaron ocupando el asentamiento en 1714, que por aquel entonces recibió el nombre de Nassau en honor al rey inglés William III de la casa holandesa Orange-Nassau. La República de Nassau no fue el único intento de autonomía pirata que existió en el Caribe. Tenemos también el ejemplo de la ciudad de Port Royal, en Jamaica, poblada principalmente por piratas después de que los ingleses expulsaran de allí a los españoles. Dejaron ahí a los bucaneros como defensa, porque sí, no hay nada que disuada más que una banda de piratas borrachos y con ganas de gresca. Es como si pretendes atacar la ciudad de Manchester durante un derby. Te recibirán los hooligans a botellazos. Muchos describieron a Port Royal como la Sodoma del Nuevo Mundo, donde prácticamente todos los hombres se dedicaban a la piratería y las mujeres eran prostitutas. Estaba llena de prostitutas.
Irónicamente, la cosa cambió cuando Henry Morgan, el corsario, fue nombrado gobernador de Jamaica. Allí se empezó a tratar a los piratas de forma más severa, ya que no eran ya necesarios para la defensa de la isla. Así funcionan los ingleses. Si nos vales, te daremos de todo. Cuando ya no nos valgas, a tomar por saco. Port Royal, además, fue destruida en 1698 tras un horrible terremoto que le siguió un tsunami. Muchos lo achacaron a la divina providencia. En cuanto a Nassau, se mantuvo relativamente estable durante un tiempo y atrajo la atención de cantidad de filibusteros como Charles Vane y Jack Rackham, o el que fue primero de a bordo del capitán Benjamin Hornigold, que emprendió una carrera independiente pero muy exitosa. Edward Thatch, más conocido por todos como Barba Negra. Barba Negra es probablemente el pirata más famoso de la historia, lo cual resulta extraño teniendo en cuenta que su carrera como pirata duró solo 2 años y rara vez arriesgaba su vida en combate. Aunque su virtud era la astucia, fue conocido por su ferocidad, y él mismo se encargaba de que proliferaran historias sobre él, además de cuidarse una apariencia amenazante. Se colocaba mechas de cañón ardiendo en el sombrero, siempre iba armado con 2 espadas y 4 pistolas, y por supuesto estaba su frondosa barba negra, de ahí su mote. Hay muchas leyendas e historias que circulan en torno a la figura de Barba Negra. Una de las más curiosas cuenta que dejó varados a 15 hombres insubordinados en un peñón del Caribe conocido como el Cofre Muerto. Ese sitio era un cementerio de barcos. Barba Negra les dejó solos con unos sables y una botella de ron. Cuando regresó, los encontró a todos muertos. A saber qué tenía ese ron. Esta anécdota le sirvió a Robert Louis Stevenson para componer una canción que se haría mundialmente famosa y se convertiría en sinónimo de los piratas. Creo que la conoces. 15 men on a dead man's chest, yo ho ho, and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, yo ho ho, and a bottle of rum. Hay que decir que la canción de Stevenson dice Cofre del Hombre Muerto, cuando el peñón se llama El Cofre Muerto, pero en fin, da igual, licencias poéticas. En cuanto a Barba Negra, acabó encontrando su fin a manos de los británicos en 1718. Fue el teniente Robert Maynard el responsable de acabar con las correrías de Ed Thatch. Este persiguió al pirata por las costas de Carolina, y aunque los barcos de ambos habían encallado por ahí, Barba Negra se las apañó para disparar una andanada con todos sus cañones, haciendo que la cubierta del barco de Maynard acabara en llamas. Sin ver nada por el humo, Barba Negra y sus hombres se lanzaron al abordaje solo para ser emboscados por Maynard y los suyos, quienes se ocultaron bajo la cubierta. A pesar de que la mayoría de los hombres de Barba Negra se rindieron, él no y se lanzó a atacar a Maynard. Un acto un tanto extraño teniendo en cuenta que Thatch normalmente rehuía del combate directo. Maynard disparó a Thatch, pero este no cayó. Barba Negra quebró la espada de Maynard de un sablazo, pero un marinero le hirió en el cuello al pirata. Los testigos contaban que hicieron falta 25 estocadas y disparos para que cayese. Cuando murió, Maynard le cortó la cabeza y la colgó del bauprés de su navío para cobrar la recompensa de su patrón. La figura de Barba Negra es un gran ejemplo de la aura de romanticismo que envuelve a los piratas. No en vano, todo el mundo conoce o ha oído hablar de Barba Negra, pero ¿alguien sabría decirme, sin ver lo anterior, cómo se llama el tipo que le mató? Thatch también tuvo contacto con numerosos piratas de su época. Uno de ellos navegó con él por un tiempo. Su nombre era Stede Bonnet. Este tipo era un personaje de cuidado. Se le conocía como el pirata gentilhombre porque era dueño de una plantación en Barbados. Tal vez se aburría de su vida acomodada, no sería el primero, pero al final se hizo a la mar y se dedicó a la piratería. Navegó con Barba Negra durante un tiempo después de ser herido por los españoles, pero se cansó porque al parecer sus hombres preferían de capitán a Edward Thatch que a él. Luego solicitó el perdón y se unió a la Marina británica como corsario, pero volvió a las andadas, tal vez porque la avaricia le pudo, y fue otra vez declarado como pirata. Al final, fue ahorcado en Charleston en 1718. Otro pirata importante de esta época fue Bartholomew Roberts, más conocido como Black Bart. Este hombre era de esos que gustaban de las ropas elegantes. Se decía que en su sombrero llevaba una enorme pluma roja adornada por un diamante. También se decía que la suerte siempre estaba de su lado, por lo cual llamó a su barco el Royal Fortune, y no era para menos. Sus capturas superaron con creces a la de los piratas de su época. Pero al final parece que en 1722 a Black Bart se le acabó la suerte porque fue atacado por una fragata británica, el HMS Swallow. Murió tras alcanzarle una salva de metralla en el cuello. Pero lo que más destacó sobre él fue que creó uno de los códigos de piratería mejor documentados que existen. Fue recopilado por el escritor Daniel Defoe.
Estos son algunos de sus artículos. Artículo 1. El voto de todos los hombres de la tripulación tiene el mismo valor cuando se trata de asuntos cotidianos. Todos tienen el mismo derecho a obtener provisiones frescas o licores que se hayan obtenido de botín y los usarán según le convenga, a menos que se vote por una reducción del consumo debido a la escasez. Artículo 3. Nadie apostará dinero en partidas de dados o de cartas. Artículo 5. Todos mantendrán limpios y listos para la acción su fusil, alfanje y pistolas. En caso contrario, se le privará de la parte del botín. Artículo 6. No se les permitirá la compañía de chicos o mujeres. Si se descubre a un hombre seduciendo a alguien del otro sexo o se descubre que ha embarcado a una mujer disfrazada, este morirá. También tenemos en esta época como ejemplo a Jack Calico Rackham, que fue nombrado capitán después de liderar un motín contra Charles Vane y al que le apoyó prácticamente toda la tripulación. Rackham fue un pirata que pasó a la historia más sin pena ni gloria, pero se hizo famoso por su distintiva enseña de la calavera con los dos sables cruzados y por no tener tapujos en llevar a dos mujeres en su tripulación, Anne Bonny y Mary Read. Estas dos irlandesas fueron dos mujeres piratas que, curiosamente, fueron de las que más pelearon antes de la captura del barco de Rackham por la marina inglesa, mientras que él presuntamente estaba bajo la cubierta, escondido o borracho perdido. Anne Bonny, de hecho, era su amante. Anne era una mujer joven y atractiva que se había casado a los 16 años con un marinero llamado James Bonny, del cual sacó el apellido. Además, también se decía que este hombre tenía conexiones con piratas, por lo que ambos acabaron en Nassau. Allí fue donde conoció a Rackham y se hizo su amante. Aunque todos en la tripulación eran conscientes de que era una fémina, ella solía llevar ropa masculina y se comportaba como cualquier hombre. No tenía reparo en pelear o beber. Era literalmente una mujer de armas tomar. Cuando fue capturada, tanto ella como Mary Read alegaron estar embarazadas, por lo que su sentencia se prorrogó. Mary murió en prisión. Unos dicen que por la fiebre amarilla, otros que por complicaciones en el parto. Pero Anne logró escapar. Dicen que por su padre, que era un abogado respetable, pero a partir de allí la historia le perdió la pista. No se sabe qué fue de ella, y es imposible que acabara de vuelta con su marido, pues este murió en una tormenta en el mar. Sobre las mujeres piratas se ha especulado mucho y no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres se pudieron dedicar a la piratería, pues las que lo hacían normalmente se unían a una tripulación pirata disfrazadas de hombres. La propia Mary Read ocultó su verdadera identidad durante años. También está el caso de un marino llamado Billy Bridle que sirvió en una tripulación pirata durante 2 años y que un buen día retó a un compañero suyo a una carrera a lo alto del Palo Mayor. Billy tropezó y se partió la cabeza al caer contra la cubierta. Cuando los marineros fueron a examinar el cadáver, imaginaos su sorpresa cuando descubrieron que el tal Billy era en realidad una mujer, a la que más tarde identificaron con el nombre de Rachel Young. Tal vez os estáis preguntando, ¿tan tontos eran los piratas como para no darse cuenta de que había una mujer entre su tripulación? Pues hay que decir que no era tan difícil para una mujer de la época hacerse pasar por un hombre pirata. Los piratas solían llevar ropas bastante anchas que eran perfectas para tapar los atributos femeninos de las mujeres, tales como las caderas o los pechos. Además, un pirata rara vez se desvestía delante de su compañero, a menos que fuera ante el cirujano. Por otro lado, el cabello tampoco era ningún inconveniente, ya que la mayoría de los piratas solían llevar el pelo largo, o recogido con una bandana, como hacía Samuel Bellamy. En cuanto al vello facial, pues perfectamente podrían asumir que dicho compañero era un joven al que todavía no le había salido. Lo que sí que es cierto es que las mujeres renunciaban a su feminidad por esa vida de piratería. Al final acababan peleándose, bebiendo, diciendo improperios, todo con tal de que no las descubrieran. No todas tuvieron la suerte de Anne Bonny, de encontrar un capitán que aceptara simplemente su condición. O tal vez era porque tenía sexo con él. Ahora bien, no quiero que penséis que esta actitud se debía a algo relacionado con el machismo o tal. Los piratas no eran más machistas que el hombre promedio de esa época. De hecho, en las reglas escritas por el capitán John Phillips del Revenge, se puede leer en el artículo 9: si un miembro de la compañía conoce a una mujer prudente y le hace proposiciones contra su voluntad, será ajusticiado. Las mujeres son sagradas. Pero claro, los piratas, como prácticamente todos los marineros de esa época, y también algunos actuales, eran muy supersticiosos. De hecho, uno llegó a decir esto: las mujeres son débiles, imprudentes e histéricas, y distraen a los hombres además de traer mala suerte a los buques, convocando por medio de sus poderes sobrenaturales a los vientos que hunden los barcos y ahogan sus tripulaciones.
Pero bueno, la presencia de mujeres piratas, ya bien ocultas o bien al descubierto, está más que de sobra demostrada. De hecho, para encontrar a la más famosa de todas, tendremos que retroceder un par de siglos e irnos a la Irlanda natal de Anne Bonny y Mary Read. Grace O'Malley, conocida como Granny Whale en su Irlanda natal, fue una mujer noble líder del clan O'Malley que vivió entre 1530 y 1603. Fue también conocida en su día como Granny Moyle, que en irlandés significa la calva, pues siendo niña su padre la prohibió acompañarle a una expedición mercantil a España por tener el cabello largo, y ella misma se lo cortó casi del todo. Sin embargo, ya en su adultez se dejó crecer su melena pelirroja, la cual sería un distintivo de su imagen. Cuando tenía 16 años se casó con el noble Donald O'Flaherty, con quien tuvo 3 hijos, Owen, Margaret y Morro. Este último traicionó a su madre asesinando a su hermano mayor y uniéndose al que sería el mayor enemigo de Grace, Richard Birgham, que fue enviado por el rey de Inglaterra para continuar con la reconquista Tudor de Irlanda. Ella jamás perdonó a su hijo por ello. De un segundo matrimonio con un hombre llamado Richard Burke, nació otro hijo, Thibaut Burke, que se convertiría en vizconde de Mayo. Se divorció de Burke al año siguiente gracias a haberse casado bajo la ley Brehon, típica de Irlanda. Se cuenta que ella y sus seguidores se encerraron en el castillo Rockfleet y Granny le gritó por la ventana: «Richard Burke, estás despedido». Estas palabras hicieron que se deshiciera el matrimonio, pero como ella poseía el castillo, se lo quedó. Rockfleet permaneció por siglos bajo el dominio de la familia O'Malley. Existe una anécdota relacionada con su hijo Thibaut y el asedio del castillo Kinturk. Granny pensó que su hijo se estaba ocultando de la refriega detrás de ella, por lo que le respondió: ¿tratas de esconderte detrás de mi culo? ¿El sitio de donde saliste? Hay madres que tienen relaciones raras con sus hijos. Un beso, mamá. O'Malley había aprendido a navegar gracias a su padre, que era un experto marino. Tras la imposición de varias leyes tributarias en Galway, Grace decidió hacer lo mismo, asaltando los barcos que atravesaban su dominio marítimo, exigiéndoles un tributo o parte de la mercancía. La resistencia era combatida violentamente y a menudo con muertes. Sus actos y su noble cuna le hicieron ganarse el sobrenombre de la reina pirata del mar de Connacht, y de hecho se consideraba la legítima reina de Irlanda. Tuvo una lealtad ambigua, pues aunque intentó ganarse el apoyo de Inglaterra presentando soldados irlandeses y también matando a los supervivientes de la Armada Invencible que naufragaron en sus costas, también apoyó a los rebeldes irlandeses cuando los ingleses actuaban en contra suya, especialmente por las acciones de Birgham. Finalmente, cuando sus hijos fueron hechos prisioneros por Birgham, se citó cara a cara con la reina Isabel I de Inglaterra en una reunión histórica. Grace se negó a arrodillarse o a hacerle una reverencia, pues se veía como una igual ante Elizabeth y no la reconocía como reina de Irlanda. La reunión se realizó en latín, pues la reina Isabel no sabía gaélico irlandés y Grace apenas sabía hablar inglés. También se cuenta que tras un estornudo, una mujer noble le ofreció un pañuelo de seda a la irlandesa, la cual lo utilizó para sonarse y luego tirarlo a la chimenea. Este acto era considerado una falta de respeto para los ingleses, pero Grace se excusó diciendo que en Irlanda no se guardaban prendas sucias con la ropa limpia. Esto no ofendió a la reina inglesa. También se cuenta que llevaba escondida una daga, según ella, por defensa personal. Al final de la reunión parecieron haber llegado a un acuerdo, pues Elizabeth se comprometió a la liberación de los hijos de Grace y a retirar del cargo a Birgham, pero no así a devolver el ganado y las tierras robadas por él. O'Malley, en cambio, dejaría de apoyar entonces a los lores rebeldes irlandeses. Sin embargo, al poco de regresar a Irlanda, Birgham volvió a su puesto, por lo que la reunión demostró ser infructuosa. Grace volvió a las andadas y combatió junto a los rebeldes de Irlanda en la Guerra de los 9 años. Granny Whale murió en 1603, curiosamente el mismo año que la reina Isabel de Inglaterra. Sus hazañas fueron tales que hoy en día es una figura legendaria en Irlanda y es reverenciada junto a otros líderes irlandeses como el rey supremo Brian Boru, el revolucionario Theobald Wolfdown o el más reciente Michael Collins. No puedo terminar este vídeo sin hablar de dos de los últimos grandes piratas del Atlántico. Uno de ellos, si bien era de origen escocés, tenía su lealtad con otros. John Paul Jones fue un marino escocés y uno de los mejores corsarios de todos los tiempos. Tras afincarse en Virginia en 1760 y tras acabar la Guerra de los 7 años, se implicó plenamente con los Hijos de la Libertad y la causa revolucionaria. En 1775, ostentando el rango de teniente en la Armada Americana, se dirigió al puerto de Brest, donde se dedicó a hostigar a los barcos británicos. En los años siguientes también se dedicó a lanzar asaltos costeros, muchos de ellos contra su natal Escocia. Uno de sus planes más audaces consistía en el secuestro del conde de Selkirk en su residencia de Kirkcudbright. Sin embargo, el plan se fue al garete porque el conde no se encontraba en casa, aunque Jones, como buen pirata, dejó la casa limpia de objetos de valor, y en su regreso a Brest capturó un barco británico de propina. Su carrera llegó a un punto álgido a bordo de un nuevo barco que llamó Bonhomme Richard.
un antiguo barco mercante que había sido reformado como barco de guerra para la marina francesa, el sueño húmedo de cualquier pirata. En 1779, Jones se adentró en el Mar del Norte con la intención de lanzar otra incursión, esta vez contra Leith, Escocia, pero la expedición tuvo que ser abortada por las malas condiciones climatológicas. Puso rumbo al sur el 3 de septiembre, pero se topó con un convoy británico procedente de Flamborough Head. El Bonhomme Richard y el principal buque escolta, el Serapis, no se quitaban ojo, era la calma que precedía la tormenta. Cuando quedó claro que no había posibilidad de negociación, ambos buques se lanzaron una andanada y, oculto tras la densa humareda, Jones asaltó el Serapis, dando inicio a una feroz batalla. En este combate, Jones pronunció una frase que pasaría a la historia: «¿Rendirme? No he hecho más que empezar a luchar». Jones capturó el barco británico, pero el Bonhomme Richard sufrió bastantes daños y se hundió a pesar de los esfuerzos de la tripulación por salvarlo. A pesar de ello, esta batalla fue considerada como una gran victoria. Hoy en día, John Paul Jones es reverenciado en Estados Unidos y es considerado como el padre de la Marina americana. Parece que los yanquis heredaron de los británicos la costumbre de nombrar a piratas y corsarios héroes nacionales. John Paul Jones era un hombre de acción y no se detuvo en la Guerra de Independencia americana. Más tarde buscó más aventuras, esta vez en la Marina rusa, bajo las órdenes de Catalina II la Grande. Paul Jones al final acabó muriendo en París en 1792, a la edad de 45 años. Eso sí, aunque John Paul Jones es considerado como uno de los mejores corsarios de la historia, el ejemplo que voy a decir fue un pirata 100%. De principios del siglo XIX, y esta vez es un compatriota, concretamente un paisano de un servidor. Benito de Soto Aboal fue un pontevedrés que nació en 1805. Hijo de un marinero, se acostumbró pronto a la mar. Muy poco se sabe de su vida, pero se sabe que se alistó en el barco esclavista Defensor de Pedro en la ciudad de Río de Janeiro. No le tomó mucho tiempo el organizar un motín y apoderarse del navío por las costas de Angola. Fue nombrado capitán y renombró el barco como la Burla Negra. Se sabe que atacó numerosos navíos en la ruta entre Sudamérica y la península ibérica. Su hazaña más destacable fue el saqueo del buque británico Morning Star, un navío mercante cargado de oro que hacía la ruta entre Sri Lanka e Inglaterra. Benito mató a toda la tripulación, asesinó al capitán y se hizo con el control del navío. Su carrera llegó a su fin allá por 1830-1833, no se sabe exactamente la fecha, donde fue juzgado y ejecutado en Cádiz. Y, como buen gallego, sus últimas palabras se dice que fueron algo de retranca. Algo así como: bueno, adeus a todos. Este bastardo es considerado como uno de los piratas más sanguinarios de la historia y como el último gran pirata del Atlántico. Más que nada porque hay que tener en cuenta que ya en el siglo XIX los piratas no abundaban como hacía 100 años atrás y prácticamente solo se dedicaban a atacar algunos barcos de traficantes de esclavos, porque hay que recordar que el comercio de esclavos en esta época ya está prohibido y los únicos que se dedicaban a comerciar con los caciques africanos que esclavizaban a los suyos eran los traficantes, y también los barcos balleneros que estaban cargados de beneficios y de aceite de ballena, que en esa época se pagaba por un buen quintal. Por último, y ya para terminar el vídeo, quiero hacer la reflexión sobre la pregunta que hacía al principio. ¿Los piratas son criminales o libertarios? En el sentido estricto de la palabra, sí, habría que considerarlos criminales. Un libertario moderno sabe que hay 3 derechos fundamentales para las personas: la libertad, la propiedad y la vida. Y claro, los piratas estas dos últimas se las pasaban un poco por el forro. Pero bueno, eso no quita para que sobre todo piratas como los de Nassau intentaran crear un sueño libertario, independiente y anarquista. Porque sí, nos guste o no, los piratas hay que considerarlos como anarquistas, porque eran hombres y mujeres que no tenían ni rey ni patria y que se regían única y exclusivamente por sus propias leyes, como ya hemos visto antes. Muchos evidentemente buscaban el sueño de Libertalia, y es lo que intentaron hacer en Nassau. Pero claro, ahí fue cuando el gobernador Butch Rogers acabó con todo esto. Irónicamente además, Benjamin Hornigold renunció al sueño de la República Pirata de Nassau y se dedicó a perseguir a algunos de sus antiguos compañeros, como al propio Charles Vane. Y a todo esto, he mencionado ya Libertalia en varias ocasiones. Pero, ¿qué era Libertalia exactamente? Se supone que Libertalia fue una utopía pirata que un grupo de bucaneros formaron en la isla de Madagascar.
bajo el auspicio de Henry Avery y Thomas Tew, dos de los más famosos piratas de su época. Henry Avery controlaba el llamado Gobierno de la República y la Asamblea, mientras que Thomas Tew fue nombrado el comandante en jefe de la Armada de Libertalia. Al final, Thomas Tew acabó muriendo y no se sabe ya qué fue con Libertalia. No hay pruebas fehacientes ni se han encontrado restos de ningún tipo, por lo que muchos historiadores han decretado que en realidad Libertalia no fue más que un sueño, una leyenda que varios piratas se inventaron aspirando a buscar una vida mejor. O también puede ser que fuera un mito que se fomentó para intentar crear algo así en Nassau, algo que sirviera de ejemplo para que los piratas pudieran tener su verdadero paraíso, su utopía en el Caribe. Yo dejo a todos su propia reflexión. ¿Consideráis a los piratas criminales o libertarios? Yo les considero libertarios en muchos sentidos, pero claro, su forma de ganarse la vida no era la más honrada. Y los ejemplos como Samuel Bellamy, por desgracia, eran escasos. No todos eran así, como ya hemos podido comprobar. Soy Lobo el Navegante y espero que os haya gustado. Hasta la próxima, bucaneros.